Hay momentos en el fútbol que detienen el mundo, que hacen que millones de personas abran el móvil al mismo tiempo, que los titulares exploten en todas las redes, que los aficionados de dos clubes se peleen en los comentarios con una intensidad que ya quisieran, para sí mismos algunos debates políticos, y este fue uno de esos momentos. Porque la pregunta que vamos a responder hoy no es cualquier pregunta. Es, probablemente, la pregunta más incendiaria que puedes hacerle al fútbol español. ¿Podría Lamine Yamal acabar en el Real Madrid? Espera. Antes de que cierres el vídeo o antes de que escribas algo en los comentarios, escúchame. Porque esto es más complejo, más interesante y más apasionante de lo que parece. Y cuando terminemos, te garantizo que lo verás de otra manera. Vamos a hacer un análisis serio, un análisis honesto. Vamos a separar los hechos de la especulación, la realidad del deseo y la posibilidad del imposible. Y para eso, vamos a necesitar los 30 minutos completos. Así que quédate, porque esto apenas empieza. Hay un nombre que en los últimos años ha resonado en cada rincón del planeta fútbol con una fuerza que no se escuchaba desde hacía mucho tiempo. Un nombre que pronuncian con la misma reverencia en Barcelona, en Madrid, en París, en Londres y en Buenos Aires. Ese nombre es Lamine Yamal. Y si todavía hay alguien en este planeta que no sabe quién es, permíteme que te lo explique. No porque lo desconozca, sino porque hay que decirlo en voz alta para entender la magnitud de todo lo que vamos a hablar. Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Mataró, provincia de Barcelona. Hijo de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, llegó a la Masía del Fo Barcelona con apenas 7 años. 7. A una edad en la que la mayoría de los niños están aprendiendo a multiplicar, Lamine Yamal ya estaba siendo formado en la academia del club más laureado de la historia reciente del fútbol español. Y lo que ocurrió desde ese momento hasta hoy ha sido sencillamente extraordinario. El 29 de abril de 2023, con 15 años, 9 meses y 16 días, Lamine Yamal debutó con el primer equipo del Fabzo Barcelona en un partido de la Liga ante el Betis. Se convirtió ese día en el jugador más joven en debutar con el primer equipo azulgrana en toda la historia del club. Pero eso fue solo el principio, porque Lamine no era una anomalía estadística. No era un experimento. Era, y es, el jugador más especial que ha dado la Masía en décadas. En la temporada 2024-25, con 17 años, anotó 18 goles y repartió 25 asistencias en 55 partidos. Números que serían extraordinarios para cualquier jugador en el mundo. Para un adolescente son simplemente irrepetibles. Y por si eso no fuera suficiente, fue campeón de la Eurocopa 2024 con España, siendo el jugador más joven en la historia de la competición en participar y marcar. Marcó ese golazo ante Francia en semifinales que ya forma parte del imaginario colectivo del fútbol español. Un gol con 16 años que hizo llorar de emoción a millones de personas. En julio de 2025, cuando cumplió 18 años, el Barcelona le entregó el dorsal número 10, el número que llevó Ronaldinho, el número que llevó Rivaldo, el número que ahora luce Lamine Yamal en el Camp Nou. ¿Entiendes ya por qué cualquier rumor sobre su futuro se convierte en un terremoto mediático? Porque no estamos hablando de un jugador normal. Estamos hablando del jugador sobre el que está construido el presente y el futuro del Barcelona. Estamos hablando de alguien a quien muchos consideran el heredero natural de Messi. Y cuando empezaron a circular rumores sobre que ese jugador podría acabar en el eterno rival, el mundo del fútbol español saltó por los aires. Pero ¿cuándo empezaron exactamente estos rumores? ¿De dónde surgió la idea de que Lamine Yamal pudiera acabar vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid? Y sobre todo, ¿quién encendió esa mecha? Porque en el fútbol, como en la política, los rumores no nacen de la nada. Siempre hay un origen, una fuente, un momento exacto en que algo cambia en el ambiente. Los primeros rumores serios sobre un posible interés del Real Madrid en Lamine Yamal comenzaron a circular cuando el jugador todavía era menor de edad y su contrato con el Barcelona, que entonces tenía una vigencia relativamente corta, provocó cierta inquietud en el entorno azulgrana. Medios alemanes, concretamente Sport Bild, publicaron en 2024 que desde el club blanco se temía que el Barça podría perder al jugador ante una oferta imposible de rechazar. Y fue en ese contexto cuando empezaron a proliferar las informaciones, algunas más sólidas que otras, sobre el interés del Real Madrid. Pero aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Porque una cosa es el interés, algo que en el fútbol es absolutamente normal, y otra cosa muy distinta es que exista una oferta real o una negociación en marcha. Y en este caso,
lo que encontramos al rascar. La superficie es que los rumores de un fichaje de Lamine Yamal por el Real Madrid siempre han tenido más de titular que de realidad contrastada. El propio Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, nunca se pronunció públicamente sobre el jugador de manera que confirmara ningún tipo de interés formal. Y Deco, director deportivo del Barcelona, fue tajante en una entrevista en RAC 1 al desmentir que el club blanco hubiera realizado alguna oferta por el jugador. Según el directivo azulgrana, Lamine Yamal nunca había sido objeto de una propuesta formal por parte del Real Madrid. Eso no significó que no existiera admiración, que no hubiera observadores enviados a sus partidos, que su nombre no apareciera en conversaciones privadas en Valdebebas. Pero de ahí a una oferta real hay una distancia enorme. Lo que sí es completamente cierto, y está documentado, es que en una entrevista con el diario Marca cuando todavía tenía 16 años, el propio Lamine Yamal fue preguntado directamente si podría descartar jugar algún día en el Real Madrid. Y su respuesta fue un sí rotundo. Una sola palabra, sin rodeos, sin diplomacia. Sí, lo descarto. Y esa respuesta circuló por todas las redes sociales de aficionados azulgranas como si fuera una declaración de guerra, porque en el fútbol las palabras tienen un peso enorme, y esa, en particular, fue recibida como una declaración de lealtad absoluta. ¿Pero cambia eso el debate? ¿Pueden las circunstancias hacer que lo que hoy parece imposible mañana sea inevitable? Eso es lo que vamos a analizar. Porque en el fútbol, lo que hoy se descarta, mañana puede ser portada de todos los periódicos. La reacción de la afición fue exactamente la que cabría esperar. Los culers lo convirtieron en un meme, en un símbolo de identidad, en la prueba definitiva de que Lamine era de los suyos. Los madridistas, por su parte, no tardaron en recordar que eso mismo dijeron Figo, que eso mismo dijo Ronaldo Nazario antes de su fichaje, que en el fútbol nadie ha dicho nunca y ha cumplido su promesa de manera indefinida. Y ahí, en ese cruce de argumentos, es donde el debate se volvió realmente interesante. Porque para entender si este rumor tiene alguna base real o si es simplemente la fantasía de algunos y la pesadilla de otros, necesitamos hablar de algo que va mucho más allá del propio Lamine Yamal. Necesitamos hablar de la rivalidad entre el Fútbol Barcelona y el Real Madrid. Y más concretamente, de esa tradición macabra y fascinante, de que los jugadores más emblemáticos de uno de los clubes han acabado, en algún momento de la historia, vistiendo la camiseta del otro. Si hay una historia que resume mejor que ninguna otra lo que puede ocurrir en el fútbol entre estos dos colosos, esa es la de Luís Figo. Año 2000. El portugués era el capitán, el ídolo y el alma del FC Barcelona. Había ganado la Copa de la UEFA, era uno de los mejores jugadores del mundo, y los culers lo idolatraban. Nadie, absolutamente nadie en Barcelona, imaginaba que aquel verano cambiaría para siempre la historia del clásico. Y sin embargo, ocurrió. Florentino Pérez ganó las elecciones en el Real Madrid prometiendo el fichaje de Figo, algo que en aquel momento parecía una broma, un farol político, y lo cumplió. Figo firmó por el Madrid por 60 millones de euros, una cifra astronómica para la época. La reacción en Barcelona fue de auténtica conmoción. Cuando Figo volvió al Camp Nou como rival, la afición le arrojó objetos de todo tipo al campo, incluida, según la leyenda urbana más reproducida aunque nunca verificada del todo, una cabeza de cerdo. Era el símbolo de la traición máxima, y ese episodio marcó para siempre la cultura futbolística española. Pero Figo no es el único caso. Hay más, mucho más. Michael Laudrup jugó durante años en el Barcelona de Johan Cruyff, fue parte del Dream Team, ganó 4 ligas consecutivas y acabó en el Real Madrid, donde también ganó la liga. Ronaldo Nazario, el fenómeno, llegó al Barça en 1996 como el mejor jugador del mundo. Fue durante una temporada la mayor estrella del planeta. Y aunque su salida fue al Inter y no directamente al Madrid, la rivalidad entre clubes por su fichaje fue legendaria. Y más recientemente, aunque en sentido inverso, Luis Enrique, ídolo del Madrid, acabó entrenando al Barcelona. O Bernd Schuster, que jugó en los dos clubes. O José Antonio Reyes, que jugó en el Atlético, el Arsenal, el Sevilla, el Real Madrid y el Español en el mismo periodo de su carrera. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en el fútbol, la historia nos dice que la lealtad eterna no existe cuando se trata de dinero, ambición y circunstancias. Eso no significa que sea lo habitual. Significa que no es imposible. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme cuando estamos analizando el futuro de Lamine Yamal.
Lo que hace que este caso sea diferente, sin embargo, es la profundidad de la conexión entre Yamal y el Barcelona. No es un jugador que llegó de fuera siendo adulto y firmó un contrato. Es un chico que entró en la Masía con 7 años, que creció allí, que se formó allí, que celebró sus primeros goles allí, que tiene a la gente del club como parte de su familia. Eso es un vínculo diferente, y eso pesa, mucho. Pero también pesaba la camiseta del Barça para Figo, y ya sabemos lo que ocurrió. Por eso, antes de cerrar la puerta por completo, tenemos que analizar los hechos. Porque los hechos, y solo los hechos, nos pueden acercar a la verdad. ¿Existe entonces alguna posibilidad real de que Lamine Yamal acabe en el Real Madrid? Para responder a eso necesitamos analizar su situación con frialdad, sin pasiones, solo con datos. El primer dato fundamental es el contractual. En mayo de 2025, el FC Barcelona y Lamine Yamal alcanzaron un acuerdo de renovación de su contrato, que fue oficializado el 13 de julio de ese año, cuando el jugador cumplió 18 años, fecha a partir de la cual pudo firmar un contrato profesional pleno. El nuevo acuerdo vincula a Lamine Yamal con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2031. 6 temporadas por delante, y la cláusula de rescisión se mantiene en la cifra que ya tenía en su contrato anterior. 1.000 millones de euros, no 200, no 500, 1.000 millones de euros. Detente un momento aquí. ¿Qué significa una cláusula de 1.000 millones de euros en términos prácticos? Significa que para ficharlo, cualquier club del mundo, incluido el Real Madrid, tendría que abonar esa cantidad al El FC Barcelona de manera íntegra. No es una cifra negociable. No es una cantidad orientativa. Es una barrera legal que el club azulgrana ha construido precisamente para hacerlo en términos económicos. Imposible en la práctica. Ni el Real Madrid, que es uno de los clubes más ricos del mundo, tiene capacidad para asumir esa inversión. Ni los clubes árabes, que en los últimos años han demostrado tener recursos ilimitados, aunque cabe mencionar que según informaciones públicas, Al Ittihad llegó a plantear una oferta de 300 millones de euros por el jugador, y a lo que el Barcelona respondió señalando precisamente esa cláusula de 1.000 millones. ¿Podría reducirse esa cláusula en el futuro? Sí, en teoría. Cualquier contrato puede renegociarse. Pero para eso, Lamine Yamal tendría que querer irse. El Barcelona tendría que estar dispuesto a negociar y habría que encontrar un punto de acuerdo económico. Y nada de eso está ni remotamente encima de la mesa en este momento. Pero más allá de lo contractual, está la cuestión deportiva. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente apasionante. ¿Qué tipo de proyecto ofrece el Barcelona a Lamine Yamal en este momento? Y más importante, ¿es ese proyecto mejor o peor que lo que podría ofrecerle cualquier otro club? La temporada 2024 fue para el Barcelona la de la confirmación. El equipo dirigido por Hansi Flick ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Un triplete doméstico que devolvió al club a la élite del fútbol europeo. Y en ese proyecto, Lamine Yamal no era una pieza más. Era el protagonista absoluto, el hombre sobre el que giraba toda la estrategia ofensiva del equipo. 18 goles, 25 asistencias y la camiseta con el número 10 heredada de los grandes de la historia. ¿Qué más puede pedir un jugador de 18 años? Y sin embargo, en el fútbol moderno, hay una pregunta que siempre planea por encima de todo. ¿Es suficiente el proyecto deportivo de un club para retener a su mejor jugador cuando otros clubes pueden ofrecer más dinero? Y aquí es donde entran los factores económicos. El salario acordado en la renovación de Lamine Yamal con el Barcelona, según información publicada por varios medios especializados, asciende a 15 millones de euros anuales de salario base, con posibilidad de llegar hasta los 20 millones, con variables por rendimiento y títulos. Una cantidad enorme para un jugador de 18 años. Una cantidad que, según informaciones de aquella época, lo convierte en el tercer jugador mejor pagado del plantel, solo por detrás de Frenkie de Jong y Robert Lewandowski. ¿Podría el Real Madrid ofrecer más? Probablemente sí, pero ¿ese es el único factor que mueve a Lamine Yamal? Todo apunta a que no. Hay algo que los números no pueden capturar. Hay algo que está más allá de los contratos y las cláusulas y los salarios. Y es la identidad. Lamine Yamal es del Barcelona desde los 7 años. No es un mercenario. No es alguien que llegó adulto y firmó por la mejor oferta económica. Es un producto de la Masía. Y eso, en el mundo del fútbol, significa algo muy específico y muy profundo. Pero seamos honestos. En el análisis hay que exponer argumentos en ambas direcciones. Porque si no, no es un análisis. Es propaganda.
Así que vamos a hacer algo que a muchos les va a resultar incómodo. Vamos a analizar qué ganaría el Real Madrid si, en un escenario hipotético, y en este momento extremadamente improbable, consiguiera fichar a Lamine Yamal. Y lo primero que hay que reconocer es que el encaje táctico sería perfecto. Lamine Yamal es un extremo derecho que actúa con el pie izquierdo, lo que le permite recortar hacia adentro y tirar a puerta o generar superioridades desde esa posición. En el sistema del Real Madrid, esa es exactamente la posición que ha ocupado durante años el jugador que más títulos ha dado al club en las últimas décadas. Hablar de cómo encajaría Lamine en ese esquema no es una locura táctica, es una evidencia. En términos de potencial deportivo, estamos ante alguien que muchos analistas consideran el favorito para ganar el Balón de Oro en los próximos años. Alguien que con 16 años ya hizo historia en una Eurocopa, con 17 ya marcó 18 goles en una temporada, y con 18 ya tiene el número 10 de uno de los clubes más grandes del mundo. Si el Real Madrid pudiera incorporar a ese jugador en la plenitud de sus 22 o 23 años, estaríamos hablando de una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol. El impacto mediático sería estratosférico. El Real Madrid no solo ficharía al mejor jugador del mundo, ficharía al jugador más querido del Barcelona, el sucesor de Messi. Ese fichaje generaría más titulares, más reacciones, más conversaciones en todo el mundo que casi cualquier otra operación que pudiéramos imaginar. Sería Figo multiplicado por 10. Sería la historia más grande de la historia reciente del fútbol español. Y el impacto comercial lo acompañaría, porque Lamine Yamal ya es, a sus 18 años, una marca global. Sus redes sociales cuentan con decenas de millones de seguidores. Sus patrocinios son de primer nivel, y todo eso, combinado con la marca Real Madrid, generaría una sinergia comercial de proporciones colosales. No hay que inventar nada. La historia del fichaje de Cristiano Ronaldo en 2009 demostró que los grandes fichajes no solo son deportivos, son negocios globales. ¿Pero es todo esto realista? ¿O estamos construyendo un castillo en el aire? Seamos claros. En este momento, a día de hoy, no es realista. Pero el análisis no termina aquí. Porque si lo anterior nos obliga a reconocer la magnitud de lo que el Real Madrid ganaría, la honestidad intelectual nos exige también analizar, con la misma profundidad, lo que perdería el Fútbol Barcelona si ese escenario, por improbable que sea, llegara a materializarse alguna vez. La pérdida deportiva sería devastadora. No hay otra palabra. Lamine Yamal no es un jugador importante dentro del esquema del Barcelona. Lamine Yamal es el esquema del Barcelona. El CUF azulgrana ha construido su proyecto táctico, su identidad ofensiva y su proyección de futuro alrededor de ese jugador. Perderlo no solo significaría perder los 18 goles y los 25 pases de gol de la última temporada. Significaría perder el alma del equipo. Significaría volver al punto de partida de una reconstrucción que llevaría años. El impacto institucional sería igualmente catastrófico. El Barcelona ha hecho de la fidelidad de sus canteranos una seña de identidad. El mensaje de que la Masía produce jugadores que aman el club, que se quedan porque quieren quedarse, que son azulgranas desde la infancia. Perder a Lamine Yamal, y sobre todo perderlo ante el Real Madrid, destruiría ese relato de una manera que tardaría décadas en recuperarse. Sería peor que Figo, infinitamente peor. Porque Figo llegó adulto, Lamine entró con 7 años. La reacción de la afición se recuerda en la historia del club. Y eso ya es decir mucho, porque la afición del Barcelona ha vivido momentos de enorme tensión a lo largo de los años. Pero esto sería diferente. Esto sería el trauma fundacional de una generación entera de culers. Sería la herida que tardaría décadas en cerrarse. No habría palabras suficientes para describir lo que significaría para la masa social del Barcelona ver a Lamine Yamal marcando goles en el Santiago Bernabéu vestido de blanco. Las consecuencias para el club irían mucho más allá de lo deportivo. El proyecto económico del Barcelona, que en los últimos años ha apostado precisamente por la explotación comercial de su propio talento formado en casa, sufriría un golpe del que costaría años recuperarse. Porque Lamine Yamal no es solo el mejor jugador, es la promesa de un modelo de negocio, la prueba de que invertir en cantera, en formación en la Masía, tiene sentido económico y deportivo. Si esa promesa se rompiera, las consecuencias irían mucho más allá de las pérdidas en merchandising. Y entonces llegamos al corazón del asunto. Después de todo este análisis, después de separar los hechos de la especulación,
Después de explorar los argumentos en todas las direcciones posibles, toca hablar de los escenarios futuros, porque el fútbol es impredecible por naturaleza. Y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser inevitable. La historia así lo ha demostrado una y otra vez. El escenario más probable, y probablemente el más deseable para la mayoría de los aficionados al fútbol, no solo del Barcelona, sino del fútbol en general, es el de la permanencia. Lamine Yamal ha firmado hasta 2031. Tiene 18 años en el momento de esta renovación. Eso significa que, en teoría, seguirá siendo jugador del Barcelona hasta los 24 años. Y si esa renovación no se produce y el contrato simplemente se cumple, ya estaríamos hablando de 6 temporadas completas en el máximo nivel, de una cantidad de partidos, goles, asistencias y logros que convertiría a Yamal en una leyenda del club antes siquiera de alcanzar la madurez plena de su carrera. La probabilidad de este escenario, a día de hoy, es alta, muy alta, probablemente la más alta de todas. El segundo escenario, y este es más interesante de analizar, es el de una eventual salida a otro gran club europeo que no sea el Real Madrid. Puede parecer una trampa hablar de una salida sin que sea el Madrid, pero en el fútbol contemporáneo los movimientos de los grandes jugadores no siempre siguen la narrativa del clásico. Sería impensable que Lamine Yamal, en 2030 o en 2031, decidiera vivir la experiencia de la Premier League, de jugar en un Manchester City, en un Arsenal, en un Paris Saint-Germain. No sería impensable en absoluto. Los grandes jugadores buscan nuevos desafíos, buscan nuevos escenarios, buscan escribir nuevos capítulos. Y ese escenario, si llegara a producirse, sería doloroso para el Barcelona, pero comprensible dentro de la lógica del fútbol moderno. La probabilidad de este escenario existe, aunque en este momento es claramente menor que la de la permanencia. El tercer escenario es el del giro inesperado. El fútbol está lleno de ellos. Lesiones graves, cambios en la dirección del club, conflictos internos, bajadas de rendimiento, circunstancias personales. Todo lo que hoy parece sólido puede cambiar con una sola decisión, con un solo evento que nadie anticipó. La historia del fútbol está repleta de jugadores que parecían destinados a terminar en un club y acabaron en otro por razones que nadie podía prever. Este escenario no tiene una probabilidad concreta. Es simplemente la imprevisibilidad inherente a la vida, a cualquier vida, y especialmente a la de un deportista de élite, que lleva sobre sus hombros el peso de las expectativas de millones de personas. Y luego está el cuarto escenario, el que nos trajo aquí hoy, el que genera más debate, más pasiones, más reacciones extremas. El escenario en el que Lamine Yamal, en algún momento de su carrera, acaba en el Real Madrid. Necesito ser muy directo aquí. La probabilidad de este escenario, analizando todos los factores disponibles a día de hoy, es extremadamente baja, casi marginal. Existe en la teoría, porque en el fútbol siempre existe la teoría. Pero en la práctica hay demasiadas barreras. La contractual, con la cláusula de 1.000 millones de euros y el vínculo hasta 2031. La personal, con las declaraciones del propio jugador descartando esa opción de manera tajante. La emocional, con una conexión de 11 años entre Lamine y el club azulgrana. Y la simbólica, con el peso que tiene en el fútbol español la frontera entre estos dos clubes. Y sin embargo, en este mismo análisis hemos hablado de Figo, hemos hablado de Laudrup, hemos mencionado que en el fútbol las promesas eternas rara vez duran eternamente. Y esa tensión entre la lógica y la historia, entre lo que debería ocurrir y lo que ha ocurrido antes, es precisamente lo que hace que este debate sea tan apasionante. Y entonces, llegamos al final. 30 minutos después de haber empezado con esa pregunta incendiaria, toca responderla, de verdad, sin evasiva, sin esconderse detrás de los matices. ¿Hay algo de verdad en el rumor de que Lamine Yamal podría acabar en el Real Madrid? ¿Es una posibilidad realista? ¿O es la especulación más exagerada del fútbol reciente? La respuesta honesta es esta. El rumor tiene base en la realidad, en la medida en que Lamine Yamal es un jugador extraordinario, que cualquier club del mundo desearía tener en su plantilla. Que el Real Madrid, como cualquier club grande, observa con admiración e interés lo que hace el mejor jugador del mundo. Que la historia del fútbol demuestra que los muros que parecen infranqueables a veces se derrumban. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que en este momento, con toda la información disponible, este rumor no tiene una base sólida. No hay una oferta formal sobre la mesa. No hay negociaciones en marcha.
El jugador ha declarado públicamente que descarta esa opción. Ha firmado un contrato hasta 2031 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Ha recibido el dorsal 10 del Barcelona. Ha ganado títulos con el club. Está en el mejor momento de su carrera. Y todo indica que ese momento lo va a vivir vestido de azulgrana. ¿Es una posibilidad realista hoy? No, no lo es. No en los términos en los que se ha especulado. ¿Podría cambiar el escenario en el futuro? En el fútbol, siempre. Siempre puede cambiar el escenario. Pero ese siempre se aplica a cualquier jugador de cualquier club. Decir que algo es posible en el fútbol no es una información. Es simplemente reconocer la naturaleza del mundo en el que vivimos. Lo que sí me parece claro, y esto es una opinión personal, una reflexión final sobre todo lo que hemos analizado, es que el mayor peligro para el Barcelona no viene del Real Madrid. No viene de Florentino Pérez ni de ningún otro presidente de ningún otro club. El mayor peligro viene de la propia incapacidad del club azulgrana de seguir construyendo un proyecto que esté a la altura del talento de Lamine Yamal. Mientras el Barcelona le ofrezca títulos, un rol protagonista, una afición que lo idolatra y un proyecto deportivo de primer nivel, Lamine Yamal no tiene razón alguna para irse a ningún sitio, y mucho menos al eterno rival. Pero si algo nos ha enseñado el fútbol, es que las razones para quedarse pueden cambiar. Y las razones para irse también aparecen donde menos las esperas. Así que la próxima vez que alguien te pregunte si Lamine Yamal podría acabar en el Real Madrid, no le respondas con un grito, ni con un insulto, ni con la foto de Figo con la cabeza de cerdo. Respóndele lo que hemos aprendido hoy, que la probabilidad es casi nula, que los datos apuntan en sentido contrario, pero que el fútbol es ese deporte maravilloso e imprevisible en el que nadie, absolutamente nadie, puede garantizar lo que va a pasar mañana. Y esa incertidumbre, esa tensión permanente entre lo que esperamos y lo que puede ocurrir, es exactamente lo que hace que este deporte sea el más apasionante del mundo. Y lo que hace que seguir a Lamine Yamal, independientemente de la camiseta que lleve, sea uno de los grandes privilegios de nuestra época. Ahora cuéntame tú, ¿crees que Lamine Yamal seguirá en el Barcelona toda su carrera? ¿O hay algún escenario que no hemos considerado? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta la próxima.